Hola, en este video vamos a hablar sobre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Son dos organelos subcelulares, ¿sí? Que se ve en esta imagen de fluorescencia. Está marcado con fluorescencia verde el retículo endoplásmico, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre su estructura y sobre la función que tienen, ¿ah? En lo que es la síntesis de proteínas y la distribución de las proteínas dentro de las células, además de algunas otras funciones que tienen estos organelos. Recordemos que, como habíamos visto, hay un montón de procesos celulares que ocurren o que necesitan de membranas, ¿no? Para que se lleven a cabo. Y la superficie de la membrana plasmática posiblemente no haya sido, a medida que fue aumentando el volumen de las células, ¿no? La relación superficie-volumen no fue suficiente para llevar a cabo la cantidad de procesos que tenían que suceder allí, ¿no? Entonces, el desarrollo de este sistema endomembranoso dentro de las células contribuyó a aumentar la superficie de membrana, a la vez que les permitió desarrollar dentro de estos compartimentos determinadas funciones específicas, ¿tá? Y determinadas reacciones que le permitieron generar nuevos procesos. Aquí vemos una microscopía electrónica, ¿sí? Donde también se ve las membranas del retículo endoplásmico, ¿no? Está aquí, ¿no? Que está marcado aquí en fluorescencia verde. El retículo entonces es un organelo delimitado por una membrana, ¿no? Está formado por sáculos, túbulos. Como ven acá en la figura, el retículo endoplásmico se continúa con la envoltura nuclear. En realidad se continúa con la membrana externa de la envoltura nuclear, ¿sí? Como ven también en el esquema, hay un transporte de vesículas, es decir, que el retículo endoplásmico, la luz del retículo, que llamamos el lumen, está comunicada con el núcleo, con el núcleo no, con el espacio periplásmico, ¿sí? Es decir, el espacio que está entre las dos membranas nucleares, dos membranas de la envoltura nuclear, y además el retículo endoplásmico se comunica mediante vesículas con el aparato de Golgi, ¿no? El desarrollo del retículo endoplásmico va a variar entre distintos tipos celulares. A su vez, vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Que vemos acá, este que tiene como las pelotitas negras, ¿no? Se le llama rugoso porque en la cara citosólica del retículo tenemos ribosomas adheridos a él. Y eso le da en la micrografía ese aspecto rugoso, ¿ah? Este va a ser el retículo endoplásmico que está vinculado entonces a la síntesis de proteína, como vamos a ver. Después tenemos el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y el retículo endoplásmico, bueno, que el liso es donde no hay ribosomas adheridos, y el retículo de transición, ¿ah? O dominios de exportación reticular, que son zonas que no tienen tampoco ribosomas en su superficie y se encuentran dispersas por las cisternas del retículo endoplásmico, ¿ah? En mamíferos se observó que su localización es bastante estable y que se modifica poco con el tiempo. Desde allí, desde el retículo endoplásmico de transición, se forman y parten las vesículas hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Se estima que el retículo endoplásmico, en promedio, constituye un 50% de las membranas celulares, ¿no? Bien, entonces, la célula va a llevar a cabo un montón de actividades que requiere que las proteínas se localicen en diferentes lugares, ¿ah? Y el destino de las proteínas que son sintetizadas dentro de la célula depende en parte, o sea, van a haber señales, vamos a ver las proteínas que especifiquen su destino, pero además depende de en qué tipos de ribosomas se sintetizan, ¿tá? Pueden sintetizarse en un ribosoma que está libre en el citosol o en un ribosoma que está adherido a la membrana del retículo, interaccionando con la membrana del retículo, ¿tá? Las proteínas que se sintetizan en ribosomas libres, ¿sí? Son las proteínas nucleares, las proteínas mitocondriales, ¿no? O que van a otros organelos como los cloroplastos que encontramos en las plantas o los peroxisomas, ¿sí? Por otra parte, las proteínas de la membrana plasmática, ¿ah? Las proteínas que son secretadas, las proteínas de los lisosomas o las proteínas del propio retículo endoplásmico y aparato de Golgi se sintetizan en ribosomas que se van a adherir a la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, el retículo y el Golgi tienen distintas funciones que están relacionadas, algunas de ellas, al plegamiento y a las modificaciones posttraduccionales de las proteínas, ¿ah? Por ejemplo, dentro del retículo se forman los puentes disulfuro, ¿sí? Entre cisteínas dentro de las proteínas. También puede ocurrir el clivaje proteolítico, es decir, que
se escinda parte de una proteína. Acá vemos, por ejemplo, ¿sí? Cuando una proteína se sintetiza de manera inactiva, por ejemplo una enzima, se le llama zimógeno, ¿ah? Es decir, que está inactiva. Muchas veces para activarse lo que tiene que suceder es que parte de los aminoácidos de la proteína se cliven, es decir, se escindan, se quiten, como muestra este esquema, para generar la enzima activa. ¿Tá? Y esto también puede ocurrir dentro del retículo endoplasmático. También en estos compartimentos se le agregan, se modifican las proteínas, por ejemplo, mediante la adición de azúcares para formar glicoproteínas, como se ve acá en esta imagen, ¿sí? Estos son azúcares que se agregan en determinados aminoácidos, ¿sí? Este, se unen mediante un enlace covalente en determinados aminoácidos de las proteínas. Tenemos la N-glicosilación y la O-glicosilación, que ahora vamos a ver un poquito más, ¿no? La mayoría de las proteínas, por ejemplo, que están en la membrana, en la superficie de la célula, o que son secretadas, están glicosiladas, y también se le pueden agregar lípidos, formándose las lipoproteínas, ¿sí? El retículo endoplásmico rugoso, entonces, dijimos que es aquel que tiene ribosomas adheridos en su superficie, ¿ah? Entonces va a participar en la síntesis de proteínas, ¿ah? Acá vemos una micrografía electrónica, como dijimos, en el plegado y en las modificaciones posttraduccionales. Pero también puede tener otros roles, por ejemplo, esto es una célula plasmática, es una célula del sistema inmune que fabrica anticuerpos. Entonces, el retículo endoplásmico funciona como un sitio de almacenamiento de estos anticuerpos. En estas células el retículo está muy desarrollado para cumplir esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué destino vimos que tenían las células sintetizadas en el retículo? Bueno, pueden ser proteínas que estén en la luz del retículo endoplásmico, ¿sí? O asociadas a su membrana. Lo mismo para el aparato de Golgi, ¿no? O las proteínas que van a los lisosomas también se sintetizan en ribosomas adheridos a la membrana del retículo, o aquellas que van a ser secretadas, ¿ah? O que van a estar localizadas en las membranas de estos organelos o en la membrana plasmática. ¿Qué es lo que ocurre? Inicialmente, bueno, recuerden, ¿no?, que la síntesis de proteínas se da a partir de un ARN mensajero, ¿sí?, que interacciona con el ribosoma. Y bueno, a través del proceso de traducción se comienza a sintetizar, ¿sí?, el extremo amino terminal de la proteína. Las proteínas que van a seguir, ¿sí?, este camino de ingresar al retículo endoplásmico poseen en su extremo amino terminal una secuencia señal, ¿tá?, o péptido señal, que lo que hace es que sea reconocida esa región por una partícula de reconocimiento de la señal, que es lo que hemos representado acá en verde, ¿sí? Es decir, que el proceso de traducción inicia en el citosol, pero aquellas proteínas que tengan este péptido señal van a ser reconocidas por esta partícula, ¿tá? Y eso va a hacer que momentáneamente se frene, ¿sí? Se frena la síntesis y todo el complejo de la partícula, ¿sí? Partícula de reconocimiento, más la proteína con todo el ribosoma y el ARN mensajero se va a trasladar, ¿sí?, va a interaccionar con un receptor de la partícula que se encuentra sobre la membrana del retículo, ¿sí? Esto que está aquí vendría a representar la membrana del retículo, de este lado la cara citosólica y acá estamos dentro de la luz del lumen del retículo, ¿sí? Entonces va a ser reconocida por un receptor y de esta manera es que el ribosoma viene y se posiciona sobre la membrana del retículo, ¿sí? Esto hace que luego continúe la síntesis, es decir, se reanude la síntesis de la proteína, pero ahora, ¿tá?, lo que va a ocurrir es que a medida que se va sintetizando, hay esta proteína canal, por donde va a ir ingresando esa proteína hacia adentro del retículo endoplasmático, ¿tá? Entonces, la proteína va a atravesar la secuencia señal, se cinde, es decir, se corta, y tenemos la proteína dentro de la luz del retículo, ¿sí?, donde se va a poder plegar correctamente y luego seguirá su camino hacia donde sea que tiene que estar. Algunas proteínas, ¿sí?, que se sintetizan en los ribosomas sobre la superficie del retículo quedan luego insertas en el retículo, ¿ah? Algunas entran dentro del lumen, pero otras quedan en la membrana del retículo endoplasmático, ¿ah? Y luego, eventualmente, pueden ser incorporadas en vesículas, ¿sí?, es decir, viajar en la membrana de las vesículas que se dirijan a otros organelos o a la membrana plasmática, como vimos, ¿ah? Estas proteínas que van a quedar insertas en la membrana del retículo tienen combinaciones de secuencias de inicio y terminación de la transferencia hacia el retículo
y regiones hidrofóbicas, ¿sí? Que vemos acá, ¿sí? Que lo que les permiten es quedar insertas en la membrana del retículo. ¿Tá? Son regiones con aminoácidos con 20 a 25 aminoácidos hidrofóbicos, formadas en general por alfa-hélices, es decir, las estructuras secundarias son alfa-hélices, ¿tá? Y que van a quedar entonces, al ser hidrofóbicas, van a poder estar interaccionando con la membrana. ¿Tá? Se pueden formar proteínas de membrana que son con un único dominio transmembrana, es decir, que tienen un solo paso, o pueden formarse proteínas transmembrana multipaso que van a tener varias partes de su estructura insertas en la membrana. ¿Ah? Bien. Muchas de las proteínas que están dentro, acá tenemos un esquema, ¿no? De los ribosomas sobre la superficie del retículo. Ahí acá vemos cómo las proteínas están ingresando dentro del retículo endoplasmático. ¿Ah? Muchas, como vimos, van a estar en tránsito hacia otros destinos, otros organelos, ¿no? Pero algunas de las proteínas son residentes del retículo, es decir, que van a permanecer en el retículo endoplasmático. ¿Tá? Estas proteínas contienen una señal para que sean retenidas allí, ¿no? Y esa señal consta de estos 4 aminoácidos, KDL, ¿ah? Que están presentes en el extremo carboxilo terminal de estas proteínas y que son responsables de que sean retenidas allí. Va a haber un receptor un receptor o una partícula que va a reconocer esta señal, ¿no? Y va a hacer que estas proteínas permanezcan, ¿sí? En el retículo. Muchas de las proteínas que están en el retículo endoplásmico funcionan como chaperonas, asistiendo en el plegado de otras proteínas. Si se acuerdan, las chaperonas antes eran las que acompañaban las mujeres que no podían salir solas, las acompañaba otra mujer, en general una mujer mayor, ¿sí? Acompañaba a las jovencitas y esas se les llamaban chaperones. Entonces, como estas acompañan el plegamiento de las proteínas, asisten en el plegamiento de las proteínas, se les denominó chaperones. También hay otras proteínas, como la disulfurisomerasa, ¿sí? Que facilita la formación de puentes disulfuro en las proteínas, que también está presente en el retículo endoplasmático. ¿Sí? Una de las chaperonas más conocidas, la primera que se une una vez que la proteína está siendo, ¿sí? Sintetizada, se llama VIP, está esquematizada acá, y como habíamos dicho, ¿no? Ayuda a que se plieguen correctamente las proteínas dentro del lumen del retículo. ¿Ah? A su vez, dentro del lumen del retículo, ¿ah? Hay un ambiente, ¿sí? Que no es tan reductor como el citosol. Entonces, vieron que para que se forme un enlace disulfuro se tienen que oxidar, ¿sí? Las cisteínas. ¿Ah? Y acá vemos cómo se forma el enlace disulfuro. ¿Ah? Entonces, la presencia de la disulfurisomerasa y un ambiente que no es tan reductor como el citosol es más propicio para que se formen entonces los puentes disulfuro entre aminoácidos de las proteínas. ¿Ah? Y esto también ocurre dentro del lumen del retículo endoplasmático. Como habíamos visto, otra de las modificaciones es la glicosilación. ¿Ah? En el retículo endoplásmico ocurre N-glicosilación, ¿sí? Solamente este tipo de glicosilación, en donde se adiciona un oligosacárido, ¿ah? Como vemos acá, a un aminoácido o un residuo de asparagina de una proteína. ¿Ah? Que está la asparagina, el aminoácido asparagina, y acá vemos que se le adiciona un glúcido, ¿sí? Alrededor del 50% de las proteínas del retículo que pasan por el retículo van a estar glicosiladas. ¿Ah? Por otro lado, las proteínas que ingresan al retículo pero que no logran plegarse correctamente, ¿sí? Van a ser degradadas. ¿Ah? Cuando hay una proteína mal plegada, primero, bueno, va a interaccionar con las chaperonas, ¿no? Con las sulfurisomerasas, las lectinas y otras proteínas que van a intentar que se pliegue correctamente, van a intentar ayudarla a que se pliegue correctamente, pero si no se logra, si esa proteína permanece mal plegada, generalmente exponiendo a la solución parches hidrofóbicos, ¿no? Que tienden a hacer que la proteína se precipite, si no se hace algo al respecto, va a ser reconocida, ¿sí? Por un complejo translocador, está aquí, porque está mal plegada, ¿sí? Y va a ser exportada de regreso al citosol, ¿ah? Va a enviarse al citosol, donde son ubiquitinadas, se le agregan ubiquitinas, y esta es una señal para que la proteína sea degradada en esta estructura que se llama proteasoma.
¿ah? En el proteasoma se degradan proteínas que están marcadas, ¿sí? Que están ubiquitinadas, debido a que se encuentran mal plegadas, para ser eliminadas, y bueno, los aminoácidos que la formaban pasan a formar parte del pool de aminoácidos de la célula. Bueno, esto que mencionábamos recién, ¿sí? Es un mecanismo, ¿ah? Para el control de calidad de las proteínas que pasan por el retículo y para evitar que en la célula anden dando vuelta proteínas que estén mal plegadas, ¿sí? Sin embargo, acá les traigo un ejemplo de cómo estos mecanismos, que tienen una función protectora para la célula, ¿ah? Pueden terminar perjudicando a un organismo, ¿ah? En este ejemplo, la fibrosis quística es una enfermedad, un trastorno hereditario que se caracteriza por la congestión pulmonar, la presencia de infecciones recurrentes, ¿sí? Y también alteraciones a nivel del páncreas, ¿no? Está provocada esta enfermedad por mutaciones en un gen que codifica para una proteína, ¿sí? Que es un transportador de cloro, que está unida en la membrana plasmática, ¿sí? Es un transportador de la membrana plasmática de la célula, se llama CFTR, ¿sí? Y permite el transporte de iones cloro. Las mutaciones que se encuentran más frecuentemente asociadas a esta enfermedad resultan en la síntesis de una proteína canal con una estructura que está levemente mal plegada, es decir, una estructura levemente diferente, ¿ah? Al canal habitual. Y al formarse esa estructura, ¿sí? Lo que sucede es que, como no se pliega correctamente, la proteína canal es devuelta al citosol para ser degradada. ¿Tá? Esta proteína, antes de llegar a la membrana plasmática, va a haber pasado por el retículo. ¿Ah? Y en el caso de los genes que tienen estas mutaciones, la proteína, al ser sintetizada y no logra plegarse del todo bien, es degradada, ¿sí? Pero lo que se vio experimentalmente, ¿sí? Simulando la proteína mutada, es que podía funcionar en la membrana plasmática normalmente, ¿sí? Transportando el cloro. Pero al estar mal plegada, es retenida en el retículo y degradada. Y entonces nunca llega a localizarse en la membrana plasmática. ¿Tá? Entonces la enfermedad no se debe a que las mutaciones en el gen que codifica el canal inactiven a la proteína, sino que sucede porque la proteína mutada es descartada y degradada antes de que alcance la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, ¿qué otras funciones tiene el retículo endoplásmico? Teníamos también, recuerden, el retículo endoplásmico liso, que participa en la síntesis de lípidos, colesterol y sus derivados, ¿sí? Por ejemplo, los lípidos de la membrana plasmática y de membranas de otros organelos se sintetizan, ¿sí? En el retículo endoplásmico liso. ¿Ah? También las lipoproteínas sanguíneas, ¿sí? Los hepatocitos, esta es una micrografía electrónica de un hepatocito, que son las células del hígado, ¿sí? Tienen en proporción una cantidad muy grande de retículo endoplásmico liso, ¿ah? Porque son las principales productoras de las lipoproteínas sanguíneas, que son las que se encargan de transportar lípidos y colesterol en la sangre a todas las células del cuerpo, ¿sí? Las partículas de HDL, LDL, si alguno se hizo alguna vez un perfil lipídico, un análisis de sangre, ¿tá? Y son en el retículo endoplásmico liso donde se sintetizan este, estas lipoproteínas. Eh, Después, también tenemos dentro del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, por ejemplo, enzimas detoxificantes, como los citocromos P450, ¿sí? Que se encargan de la eliminación de sustancias liposolubles, ¿sí? Recuerden que el hígado es el principal órgano metabolizador, así que donde se transforman, ¿tá? Todo lo que todas las sustancias que ingiramos al organismo. Y muchas enzimas se producen en el retículo aquí. Por otro lado, en las células musculares, el retículo endoplásmico liso recibe el nombre de sarcoplasma. ¿Ah? Si recuerdan de cuando hablamos del citoesqueleto y de la contracción muscular, en el sarcoplasma lo que ocurre es que se almacena calcio, ¿sí? Este, para que sea liberado durante la contracción muscular. Bien, entonces, habíamos hablado de que teníamos
algunas proteínas que se sintetizan en los ribosomas que están adheridos a la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Pero también tenemos proteínas que se van a sintetizar en ribosomas que están libres en el citosol, ¿sí? Y algunas proteínas se sintetizan y se pliegan en el citosol, ¿no? Muchas veces lo hacen de forma cotraduccional, es decir, mientras todavía está ocurriendo su síntesis. En este caso, por ejemplo, vemos cómo la proteína, a medida que se va sintetizando, ¿sí? Se va plegando, va adquiriendo su estructura secundaria, vemos alfa hélices, hojas beta, ¿sí? Su estructura terciaria, primero en el dominio N-terminal, ¿sí? Que es lo que se sintetiza inicialmente, y luego en el resto de la proteína. ¿Ah? Si bien el plegamiento completo va a ocurrir, ¿sí? O va a culminar una vez que es liberada el citosol. Otras proteínas no se pliegan en el citosol, sino que lo hacen cuando llegan a su destino en otro compartimento celular, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas que se sintetizan en el citosol y van a las mitocondrias. Entonces acá habíamos visto que las proteínas que están en el núcleo, en las mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas, se sintetizan en ribosomas que están libres en el citosol. ¿Ah? Entonces, tenemos las proteínas, estas proteínas para poder llegar a su destino tienen determinadas señales, las señales son secuencias de aminoácidos, ¿tá? Que son reconocidas por otras proteínas y que indican dónde debe ubicarse dentro de la célula. ¿Tá? Las proteínas nucleares tienen lo que se llama secuencia de importación o señal de importación nuclear, que se encuentra en el extremo amino terminal de la proteína, finalmente, y son secuencias ricas en aminoácidos con carga positiva, como están acá en rojo, lisina, argininas. ¿Ah? Y la presencia de esa señal, ¿sí? De importación nuclear en el extremo amino de la proteína, se está sintetizando, hace que, ¿sí? Sea llevada hacia el núcleo, importada del núcleo, ¿sí? Reconocida por un receptor que va a permitir su importación dentro del núcleo, ¿no? Y aquí vemos un experimento, ¿sí? Donde, bueno, acá tenemos una proteína, ¿sí? Con su secuencia de importación nuclear, ¿tá? Que está acá, y habíamos dicho que tiene muchos aminoácidos lisina y arginina, y aquí vemos en la micrografía los núcleos, ¿sí? Esto que se ve como blanco fuerte, es una señal de que la proteína se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Experimentalmente lo que se hizo fue mutar la señal, es decir, cambiar los aminoácidos de esa parte de la proteína, ¿sí? Ven que acá se cambió una lisina por una trionina, y se alteró la secuencia del péptido señal. Y como ven en esta micrografía, al cambiar la secuencia señal, cambia la localización de la proteína. Ahora, en vez de localizarse en el núcleo, ven que los núcleos este, ya no están marcados, sino que lo que se marca es el citosol. Entonces la proteína se sintetizó en el citosol y no pudo ser importada dentro del núcleo, ¿sí? Sino que permaneció en el citosol porque perdió la secuencia señal. Perdió, no, se modificó, se alteró la secuencia señal de esa proteína, ¿sí? Por otro lado, dijimos también las proteínas mitocondriales son sintetizadas en el citosol. ¿Ah? La mayoría de las proteínas mitocondriales están codificadas en el ADN genómico del núcleo de la célula, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, las mitocondrias, ¿ah? Los organelos esos donde vieron que se sintetiza la mayoría del ATP de la célula, tienen su propio ADN, ¿sí? Las mitocondrias tienen una molécula de ADN circular, muy similar al cromosoma circular de las bacterias, ¿sí? De ahí es una de las características de las mitocondrias que apoyan la teoría endosimbiótica, de que se originaron, ¿sí? De que las mitocondrias se originaron porque una célula eucariota primitiva endocitó a una célula procariota, ¿no? Y dentro del genoma mitocondrial, entonces, también tenemos algunos genes que codifican para proteínas mitocondriales, ¿tá? Y se sintetizan, las mitocondrias tienen su propia maquinaria para la síntesis de esas proteínas, ¿tá? Entonces algunas se sintetizan en el propio organelo, dentro de la mitocondria, ¿tá? Las que están codificadas por el ADN mitocondrial, mientras que las que están codificadas por el ADN nuclear se van a sintetizar en el citosol y van a tener que ser importadas, ¿tá? Dentro de la mitocondria. Y para ello también van a haber señales de localización mitocondrial, ¿sí? Estas proteínas que se sintetizan en el citosol, ¿no? Y que deben ir a la mitocondria,
permanecen unidas, ¿sí? a proteínas del tipo chaperonas, por lo tanto no se pliegan completamente, ¿tá? Hasta que se dirigen a su destino, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo es la señal, ¿sí? Que está dentro de una alfa hélice, en donde estas alfa hélices de las proteínas mitocondriales tienen como de un lado de la hélice una carga neta positiva y del otro lado tienen aminoácidos apolares, ¿sí? Hidrofóbicos. Lo vemos acá, una región con carga positiva y una región apolar, ¿sí? Con aminoácidos hidrofóbicos. ¿Ah? Estas proteínas se van a dirigir y va a haber un complejo en la membrana mitocondrial externa. Acuérdense que las mitocondrias tienen dos membranas, ¿sí? En la membrana externa va a haber un complejo que va a reconocer esas señales y va a permitir la importación de las proteínas y la translocación de esas proteínas hacia adentro de la mitocondria. ¿Tá? Acá tenemos el TOMS por translocador de la membrana externa, outer membrane, ¿sí? Translocador de la membrana externa, el TOM. Y también tenemos, en caso de que las proteínas estén dentro de la matriz mitocondrial, un translocador en la membrana interna, ¿sí? Que se llaman TIM, internal membrane, ¿tá? Y estos van a permitir entonces que ingresen las proteínas desde el citosol hacia la mitocondria, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo está organizado el aparato de Golgi y cuáles son sus funciones. ¿Ah? El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados, ¿sí? Que se denominan cisternas, y vesículas que se encuentra localizado en las células generalmente entre el retículo y la membrana plasmática. ¿Ah? Acá vemos una micrografía electrónica y acá vemos un esquema. ¿Ah? Estas son las cisternas del Golgi. Esta es la cara cis, ¿ah? Y esta es la cara trans. ¿Ah? La cara cis es la que está, eh, digamos, del lado del retículo, ¿sí? La cara trans está es la que está del lado de la membrana plasmática, ¿sí? Bueno, eh, el volumen y la distribución, es decir, la cantidad de aparato de Golgi, la distribución del aparato de Golgi puede variar en diferentes tipos celulares, ¿tá? En los fibroblastos, por ejemplo, que vemos acá, su localización típica es por delante del núcleo, ¿sí? Entre el núcleo y la membrana plasmática. Eh, la localización esta puede variar, ¿sí? Por ejemplo, las células epiteliales sufren cambios en la organización del aparato de Golgi durante el proceso de cicatrización de heridas, ¿sí? El Golgi se relocaliza y pasa de estar en una zona apical por delante del núcleo hacia una posición más basal. Otro ejemplo de, de especializaciones del aparato de Golgi es la formación del acrosoma, ¿sí? El acrosoma es una estructura que deriva del Golgi, que está en la cabeza de los espermatozoides, ¿sí? Unida a la membrana plasmática en ese lugar, y contiene enzimas hidrolíticas que se liberan durante la fecundación para ayudar a que el espermatozoide este, penetre en el óvulo, ¿sí? Y esa estructura, el acrosoma, se forma o deriva de vesículas del aparato de Golgi. ¿Cuáles son las funciones, ¿sí? Que tiene el aparato de Golgi? Bueno, podemos hacer una analogía. Si la célula fuera una fábrica, el aparato de Golgi sería como el centro de empaquetado y distribución de la mercadería. ¿Tá? ¿Por qué? Porque participa, como vemos acá, en el sorting o clasificación de las proteínas, ¿sí? También, como habíamos visto, dentro del aparato de Golgi ocurren modificaciones posttraduccionales como la oglicosilación, ¿sí? En residuos de serina, treoninas o hidroxilicinas, ¿ah? O también la adición de azúcares sobre los que ya se incorporaban en el retículo endoplasmático, ¿sí? Es decir, que se continúa con la glicosilación en el aparato de Golgi. También, por ejemplo, tiene un rol en la síntesis de polisacáridos, en el caso de las células vegetales, polisacáridos de la pared celular se sintetizan allí. Como habíamos dicho, en la clasificación de proteínas hacia distintos destinos, también en la formación de glicolípidos o esfingomielina en el lumen del retículo, ¿sí? Acá vemos cómo, aquí estaría del aparato de Golgi, perdón. Acá vemos cómo está representado el retículo endoplásmico, ¿sí? Cómo se comunica con el aparato de Golgi a través de vesículas, ¿sí? El aparato de Golgi, a su vez, se comunica con los lisosomas, con la membrana plasmática, con el espacio extracelular, ¿sí? En el caso de vesículas secretoras. ¿Ah? Y vamos a ver
en una clase específica sobre esto, cómo es que ocurre el transporte de vesículas, ¿sí? Entre estos distintos compartimentos. El aparato de Golgi tiene una composición enzimática diferente en cada una de sus cisternas, ¿sí? Por ejemplo, de este lado, la cara cis, ¿sí? Se comunica con el retículo endoplásmico. Por ejemplo, podemos tener fosforilación de oligosacáridos de proteínas lisosomales. En esta otra cisterna, enzimas que remuevan glúcidos del tipo manosa, ¿sí? Acá podemos adicionar acetilgalactosamina, ¿sí? Otro glúcido. Acá adicionar galactosa. Es decir, en las distintas cisternas van a haber distintas enzimas, ¿tá? Que van a modificar, ¿tá? Las proteínas que vayan transitando por allí, ¿sí? Y luego la cara trans del Golgi se van a empaquetar las distintas proteínas según su destino, ¿sí? Según vayan a los lisosomas, a la membrana plasmática o vayan a ser secretadas por la célula. Dentro del aparato de Golgi, como dijimos, ¿tá? Va a ocurrir la oglicosilación o modificaciones sobre la N-glicosilación que dijimos que ocurría en el retículo, ¿sí? Este, ¿Por qué se glicosilan las proteínas? Bueno, por un lado, algunas proteínas tienen que glicosilarse para poderse plegar correctamente, ¿tá? Estas proteínas glicosiladas muchas veces son sitios de reconocimiento de otras proteínas, ¿sí? De receptores, de un ligando intracelular o un ligando extracelular, ¿no? Por ejemplo, muchas proteínas antigénicas están glicosiladas, es decir, antigénicas porque desencadenan una respuesta inmune, ¿sí? Permiten la formación de anticuerpos que se unen a ellas específicamente. También las proteínas glicosiladas son más resistentes a la degradación, ¿sí? Y se ha visto, por ejemplo, protección. Algunos parásitos unicelulares tienen en su superficie una cubierta glicoproteica, ¿tá? Que la pueden recambiar rápidamente, es decir, sustituir esas glicoproteínas de la superficie por otras rápidamente como un mecanismo para evadir la respuesta inmune del huésped, ¿sí? Y de esa manera evitar que los anticuerpos del sistema inmune del huésped ataquen al parásito, ¿no? Bueno. eh, Acá vamos a ver que lo que habíamos dicho hoy, la glicosilación de las proteínas es secuencial, ¿sí? Es decir, que va siguiendo una serie de pasos, ¿tá? Está muy ordenada, de manera que cada paso depende de que haya sido realizado correctamente el paso anterior, como ven acá en la figura, ¿sí? En la primera parte, y el paso 1, inicia en el retículo endoplásmico, ¿tá? Este, por la remoción de glucosas del oligosacárido que se había agregado inicialmente, ¿sí? Luego, una manosidasa de la membrana del retículo endoplásmico elimina un residuo específico del azúcar, ¿sí? Acá ven las glucosidasas que eliminan las glucosas que están acá en verde, ¿sí? Y la manosidasa que elimina acá este residuo de manosa, y esto ocurre dentro del retículo, y acá vemos cómo viene la glicosilación cuando la proteína esa llega al aparato de Golgi, ¿tá? Los siguientes pasos ocurren dentro del aparato de Golgi. Involucran la remoción o adición de otros glúcidos, ¿sí? Más complejos. Acá tenemos, ¿no? Cómo se va modificando, ¿tá? Acá se sacan otras manosas, se agrega en acetilglucosamina, ¿tá? Y se van agregando otros glúcidos. Se agrega galactosas, etc. En el genoma humano hay cientos de glicosiltransferasas diferentes, también hay muchas glicosidasas que están en el aparato de Golgi y se expresan de manera diferencial según el tipo celular, según el estado de diferenciación de las células, ¿tá? Y esto resulta en un conjunto de enzimas específicas que van a determinar también, por lo tanto, patrones de glicosilación específicos de cada tipo celular.
¿tá? Y bueno, lo mismo va a ocurrir con las que agregan lípidos para formar las lipoproteínas, ¿tá? Las proteínas que tienen la mayor carga de oglicosilación son las mucinas, y las mucinas son glicoproteínas que están presentes en las secreciones mucosas del organismo, ¿tá? Y bueno, y se sintetizan justamente aquí en el aparato de Golgi. También dentro del aparato de Golgi pueden eh, generarse proteínas que estén ancladas a la membrana celular, ¿tá? A través de glicolípidos. Un ejemplo clásico es el anclaje de proteínas con glicosilfosfatidilinositol o GPI, ¿sí? El anclaje GPI es un anclaje lipídico, acá ven el lípido insertado en la membrana, ¿tá? La proteína como se conecta ese lípido en la membrana, ¿tá? Y estas proteínas, bueno, tienen un montón de funciones. Y este proceso también ocurre aquí en este organelo. Y bueno, para terminar, recordarles que si bien nos hemos centrado en esta clase, durante este módulo en general, en los genes que codifican proteínas, ¿ah? Aquellos genes que codifican para ARN funcionales, ¿sí? También son regulados y sintetizados de forma diferencial, al igual que los genes que codifican para proteínas, ¿sí? Y bueno, la expresión diferencial de genes permite la homeostasis celular y la regulación del desarrollo y la diferenciación celular, ¿sí? Porque conduce, en el caso que hablemos de genes que codifican proteínas, a la síntesis, distribución y localización de determinadas proteínas en diferentes compartimentos celulares y extracelulares, como estuvimos viendo, ¿sí? Este, y bueno, acá recordar que la regulación de la expresión génica ocurre en múltiples niveles, ¿sí? Tanto desde la estructura de la cromatina, ¿sí? Que puede estar más o menos compactada, determinando que puede o no haber expresión de esos genes, ¿sí? Pasando por las secuencias de los promotores y los potenciadores que habíamos visto, ¿sí? Que son secuencias reguladoras, donde se pueden unir factores de transcripción específicos, ¿tá? Que regulan la tasa de expresión de determinados genes, ¿tá? Ya sea dependiendo del tipo celular o del momento del desarrollo. También se pueden regular los procesos post-transcripcionalmente, se puede regular la maduración del ARN mensajero, el splicing, ¿sí? También puede haber regulación a nivel de la traducción, ¿sí? Se puede regular la estabilidad del ARN mensajero en el citoplasma, el transporte del ARN mensajero del núcleo hacia el citoplasma, ¿tá? La presencia de los factores de traducción que vayan a traducir o no ese ARN mensajero. Y también, una vez que se sintetiza la proteína, se puede regular a nivel de las modificaciones posttraduccionales que ocurran sobre esas proteínas, por ejemplo, en la activación de una proteína, ¿sí? Como habíamos visto el ejemplo del simógeno, de la enzima inactiva, que se activa al removerse, ¿sí? Una porción, este, o por ejemplo la fosforilación de proteínas o la glicosilación de proteínas que sean necesarias para activarlas. ¿Ah? Durante este módulo nos hemos centrado en la regulación durante la transcripción, cuando hablamos al principio sobre transcripción, y bueno, y en esta clase nos centramos un poco en cómo se regulan las modificaciones, cómo se regula a través de modificaciones posttraduccionales, ¿sí? De proteínas y su localización celular. Gracias.